Okay. Hola, ¿cómo están? Estas ya son nuestras últimas apariciones aquí en este canal de la computadora, de YouTube. Ya estamos casi por terminar. De hecho, hoy voy a terminar con lo del libro el manual de creación literaria. Voy a dar algunas muy breves instrucciones. Nosotros, les recuerdo, si nos vamos en orden de cómo hemos leído, leímos un prólogo, luego leímos la historia subterránea, la cuestión de verosimilitud, después vimos las voces narrativas, la velocidad. Todo esto espero yo que haya quedado muy bien entendido. Ahora les pedí que leyeran la visibilidad y la economía expresiva, si mal no recuerdo. ¿A qué se referían con esto de la visibilidad? La visibilidad, básicamente, a lo que se refiere Óscar de la Borbolla, o lo que él sugiere, es el uso de las palabras para decir lo que queremos decir. Es una cosa de perogrullo esto que estoy diciendo, pero es que luego metemos más palabras de las que requerimos para explicar algo. Entonces, sí, queremos que vean lo que está sucediendo, y él le llama visibilidad, yo supongo, y así lo entendí, porque él dice que más bien, más que describir la acción, Juan Corre, él prefiere que se describa de alguna manera esa acción, la de Juan Corre, y no decir Juan Corre, ¿sí? Y sí es cierto, porque bueno, pues nada más Juan Corre, pues es así como que, bueno, pues sí lo entendí muy bien, pero no tiene una riqueza literaria. Entonces, básicamente a eso se refiere en cuanto a la visibilidad. En el siguiente capítulo, el de la ambigüedad, ahorita voy con él, pero me lo voy a saltar porque no se los pedí, fue el de la economía expresiva. El de la economía expresiva tiene que ver un poquito con esto que acabamos de hablar acá, pero a lo que se refiere es, si no necesitas un adjetivo, no lo pongas. ¿Para qué lo pones? ¿Sí? Entonces, tampoco se trata de que hagas textos que sean como telegramas. No, es decir, que tus oraciones sean muy ricas. Ese es uno de mis problemas, y ustedes lo saben, porque yo siempre los he pedido, cuando les pido oraciones, que me escriban oraciones que sean de cierta cantidad de palabras, porque nada más ahí, Fernando habla, Juan corre, la niña grita. Bueno, pues sí nos dice lo que está haciendo el sujeto, y ahí está el verbo. Pero queremos ver por qué la niña grita, ¿sí? Entonces, a eso se refiere Óscar de la Borbolla con la economía expresiva. No que seamos tacaños con las palabras y que hagamos unos textos ahí como mini telegramas, sino que lo que queramos explicar sí sea más bien explicado a través de palabras, y no nada más con 2 o 3 palabras y ya. Si todo fuera así, por ejemplo, el Quijote sería algo así como viejo loco que leía novelas policíacas, novelas de caballería, enloquece, y al enloquecer se cree él mismo un caballero, y tiene una serie de aventuras tontas, y termina totalmente loco. Pues bueno, pues ese sería el Quijote, ¿verdad? Y sin embargo, si alguno de ustedes se ha acercado al libro del Quijote o lo ha leído, se habrá dado cuenta que son sus buenas 500, 600 páginas, ¿eh? Es decir, sí hay cosas que contar y sí hay donde usar palabras, pero que realmente se necesiten esas palabras. Pues si no las utilizas, ¿para qué las estás poniendo ahí? Yo sé que muchas veces uno utiliza las palabras
para lograr textos más amplios, ¿sí? Es que me pidieron 100 páginas y ahí está uno rellenando el texto con una serie de tonterías, nada más para que se haga aquello más amplio, más ampuloso, como lo mencionan aquí en el libro. Pero ese ampuloso no lo queremos, ¿sí? Tampoco queremos lo escuálido, ¿sí? Juan corre, nada más. No, queremos decir por qué está corriendo y por qué Juan en particular, en dónde, etcétera, etcétera. Entonces a eso se refiere esta expresión. Yo espero que ustedes estén leyendo los ejemplos, porque con los ejemplos es mucho más fácil entender la pretensión de lo que se está realizando aquí en esta creación literaria, en este manual de creación literaria. Bueno, luego me salté yo un capítulo que se llama el de la ambigüedad. Me lo salté porque es particularmente amplio, no porque tenga muchas ideas, pero las ideas que tiene son importantes. A la ambigüedad que se refiere, en este caso, Óscar de la Borbolla, tiene que ver con este uso de las palabras que puedan tener otro significado, no nada más el que está ahí, sino esta ambigüedad que luego la utilizamos. Por ejemplo, una literatura donde van a utilizar la ambigüedad, pero siempre es en la novela policíaca. En la novela policíaca, la más de las veces hay por ahí un personaje que se porta como un verdadero patán. El tipo es un verdadero patán, o si es una mujer, es una malvada, es una arpía, ¿sí? Y entonces uno desde el principio está sospechando uno en la arpía o en el patán. Ah, estos han de ser los matones, ¿no? Estos son los asesinos. Pues en una novela policíaca normalmente siempre hay un crimen, ¿sí? Y resulta que ni la arpía ni el patán son los malos, simplemente son malos ciudadanos o malos vecinos, o todo lo que ustedes quieran, pero no son asesinos. Entonces aquí entra un poquito lo de la idea subterránea, y también entra aquí esa ambigüedad que luego enriquece nuestros textos. Por favor, lean ese capítulo. Vamos prácticamente a leer hasta el final ya. Yo la próxima semana nos vamos a ver aquí en este mismo canal, pero nos vamos a ver para exclusivamente hacer resúmenes de todo esto. Siguiendo con ya con el orden, ya después de la ambigüedad, entonces sí ya venía la economía expresiva, que es la que les acabo de hablar, que no se refiere a que quitemos palabras, sino que pongamos las palabras exactas, precisas, lo que se necesita para escribir. Y luego tenemos todavía otras dos más. Uno son las fronteras genéricas. ¿Qué son las fronteras y qué es genérico? Bueno, las fronteras es el límite hasta donde se llega en ciertas naciones, y lo genérico pues es el género. Novela, cuento, artículo, ensayo, poesía. La tesis de este capítulo es que ya no necesariamente el cuento tiene que ser exclusivamente cuento. Muchas veces tiene mezcla de otros textos narrativos, ¿sí? Ya no la novela es exclusivamente novelas. Muchas veces en una novela encontramos que hay 3, 4 cuentos adentro de esa novela, y de todos modos tiene su formato como novela, lo que lo hace muy interesante. Y lo mismo sucede con el cuento, nada más que claro, el cuento tiene el limitante que es un poco más corto, pero ahí en el cuento muchas veces vemos que una de las partes o en lo que está dividido el cuento es un poema, ¿sí? Que nos sirve también para entender de qué es el argumento de ese cuento. Total, que la tesis aquí es que ya en la literatura actual, en la de hoy en día, ya no es como antes, que si ibas a escribir un cuento te tenías que atener a las reglas para escribir un cuento, es decir, el título, la introducción, el desarrollo,
a veces había el clímax y luego el final, ¿sí? No, aquí es de otra manera, y aquí, cuando digo aquí, es aquí el tiempo. Hoy en día podemos utilizar de todo tipo de géneros. Luego viene ya aquí un casi último capítulo, que es el del humor. Óscar de la Borbolla comenta ahí con tristeza de por qué le hemos dado el valor al humor, ese valor de algo frívolo, algo sin importancia, algo que no vale la pena mencionar. Y él mismo hace ahí una pequeña historia de dónde viene todo esto de los griegos y de la seriedad de ciertas personas que lo clasificaron así, cuando dice en realidad es difícil hacer reír a las personas. Esto ya lo estoy agregando yo. En cuanto a cuando estamos escribiendo, yo también siempre he creído, y lo he dicho por todos lados, que por ejemplo los actores cómicos de México son los mejores actores cómicos del mundo, ¿sí? Y lo sigo sosteniendo. Yo cuando veo la actuación, ya sea en la televisión o en película, veo la naturalidad con que expresan ese humor, eso de, iba a decir el payaso, pero no, porque el payaso es un subgénero. No estoy haciéndolo menos, es admirable. No, pero es parte de ser un actor cómico, el dar ese tipo de registro, de estarse burlando, no nada más de toda la gente, sino de uno mismo. Eso es muy importante. Y vuelvo a decirlo, los mejores actores cómicos del mundo son mexicanos. Y no hay quien me va a quitar esa idea, ¿sí? Es una lástima que luego, desgraciadamente, no escriban para ellos comedias o obras de teatro que estén a su altura. Bueno, con eso prácticamente terminaríamos el manual de creación literaria, pero todavía aquí mismo, en el manual de creación literaria, en la última parte, viene un capítulo muy interesante y no. Me explico. Es un capítulo que se llama, se los voy a leer literalmente, dice: método para generar historias. Es decir, este es un método que les va a permitir que inventen ustedes historias que puedan usar en un cuento, en una novela o en un poema, ¿por qué no? Y ahí viene el método, como lo pueden hacer. Y aquí abro yo mi paréntesis y les vuelvo a repetir: no hay recetas. En la literatura no hay recetas. Si estos consejos que les están diciendo en este método les puede servir a ustedes, adelante, utilícenlo. Si no lo entendieron o no quieren utilizar, no lo hagan, no lo utilicen. Y váyanse por la forma en que ustedes siempre han escrito lo que escriben. Bueno, este es, grosso modo, el texto de creación literaria que yo me basé en el libro muy buen libro, por cierto, para mi gusto, de creación literaria de Óscar de la Borbolla. Creo que es un buen libro por varias razones. Una, es muy sencillo de entender. Dos, me gustó mucho que pone ejemplos de lo que él está explicando, lo que hace todavía más fácil entender lo que ahí se está contando. Y tres, es un libro muy corto. Ustedes lo tienen en su manual. Es un libro verdaderamente encantador que todos nosotros deberíamos de utilizar como consejos. Recuerden, en ese prólogo de este mismo libro, el mismo Óscar de la Borbolla dice: no son recetas, y lo subraya y vuelve a decirlo: no son recetas, y yo lo subrayo y lo digo otra vez: no son recetas, pero nos sirven para luego destrabarnos a nosotros mismos. Que se nos ocurrió una idea padrísima, pero no sé cómo desarrollarla, bueno,
pues aquí nos dan 2 o 3 consejos que nos pueden servir para destrabar esa historia que traemos ahí adentro en el cerebro y escribir. No se dejen influir por el hecho de que, pues es que estudié ingeniería y pues los ingenieros no escribimos. Pues es cosa para otras personas, pero los ingenieros no escribimos. No, los ingenieros también escriben. Sí, y escriben poesía, y escriben cuentos, y escriben novela, y hay algunos de ellos, algunos ingenieros, que son extraordinarios para escribir. Entonces, ya con esto yo termino propiamente este libro que me interesaba que ustedes conocieran y leyeran. Léanlo en casa, aunque yo haya hecho este resumen tan apretado y seguramente caótico. Léanlo, y verán que sus lecturas en el futuro resultarán con mucho más facilidad que hoy en día. Por hoy yo me despido y nos vemos en la próxima.